Ahora sí. Ya, si ya les muestro esa imagen, ¿qué refleja para ustedes? ¿Qué me podrían decir? Que es ¿Entienden muy algo? inflamable. Ya, ¿qué más? Que no puede tener contacto con fuego. Ya, ¿qué más? Que tiene Riesgo amor. para la salud. Ya, que tiene riesgo para la salud. Es moderado con el 1. Que no es radioactivo. Ya, Ah, no, que tiene el mínimo de radiación. ya, el mínimo de radiación. Ya, ¿qué más? ¿Qué significan los colores? El rojo, o sea, el azul el de salud, el Ya, amarillo el de la radiación, ya, el blanco era de especiales, ¿o no? ajá. Y el rojo, Inflamabilidad. si era inflamatorio. Inflamabilidad. Eso. Ya, y el rojo inflamable. Ya. Entonces, ¿es fácil o difícil poder identificar el rombo de esta forma? ¿Para usted fue difícil, fue fácil? Fácil. Fácil. Ya, ¿y eso por qué se le hace fácil? Porque son color y número. Ya. Ujú. Bueno, primeramente son colores y números. Si ustedes se dan cuenta, son colores primarios. Y los números son números que a nosotros nos ayudan a poder saber. En temas de prevención de riesgo siempre se trabaja con números. Mientras el número sea más pequeño, menos riesgo va a haber. Mientras el número sea más grande, más riesgo va a haber. ¿Ya? Esa es como la proporción. Mientras números más grandes vean, más control y más ojo van a tener que tener. ¿Ya? Muchas veces es lo que nos va pasando. Les voy a poner otra imagen para ver qué están viendo ustedes en, en cuanto a eso. Ya. ¿Qué ven ahí? Símbolos de riesgos por inhalación al medio ambiente, inflamabilidad, riesgo por explosión, eh, es una sustancia corrosiva y es tóxico, Ujú. y el signo de exclamación no lo logro reconocer. Radioactivo. ¿Y este, qué significa este que es donde el cuerpo humano? Es nocivo para el sistema respiratorio. O sea, es altamente tóxico o altamente dañino. Esa es como la imagen de que toda la parte respiratoria estaría afectada. Dentro de la nueva normativa de lectura de hoja de seguridad, sale esto, ¿ya? Salen estos simbolismos. ¿Se acuerdan el que vimos la otra vez? Vimos hoja de seguridad, ¿cierto? El del petróleo. El de petróleo. Vieron que salía el común, el rojo inflamable, y aparte salía uno de estos simbolismos. Sí. Así es como nosotros vamos viendo un poco en cuanto a eso. ¿Ya? Bueno, veo que ya vamos
comprendiendo un poquito este tema. Ya vamos avanzando en las proporciones de lo que quería mostrarles. Entonces, ahora vamos a saltarnos un poquito para ya prepararnos para los 2 trabajos que tenemos que hacer entre esta semana, o sea, llámese el jueves 1 y el otro la próxima semana, ¿ya? ¿Dónde está? Ya, este. Voy a pasar un poco de materia y después ya les voy a explicar cuáles son las actividades que igual están en la web, pero hay que cambiarle las fechas de entrega porque atrasamos algunas semanas, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué entienden, qué saben o qué comprenden de un sistema de almacenamiento? No estamos hablando de almacenamiento de sustancias peligrosas todavía. Solamente necesito ver qué entienden ustedes del concepto almacenamiento. Es como manera de guardar productos de manera clasificada. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué entienden los Tipo de demás? organización. ¿Cómo? Maneras de organización. Ya, manera de organización. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué podrían decir los demás, de los que están ahí? ¿Cómo definirían almacenamiento? Bueno, como decían sus compañeros, es un sistema de orden o un sistema de planificación para poder guardar y mantener todos los productos de una forma ordenada por un mismo cliente, por un mismo producto, por una misma composición, ¿ya? Nos da a entender lo que nosotros estamos almacenando, de lo más importante o de lo más pesado, también podríamos decir. Y dentro de eso, siempre es importante mantener un orden, ¿ya? Dentro de los sistemas de almacenamiento, lo más importante es mantener el orden. Porque si ustedes no mantienen un orden, pueden tener accidentes por caídas, por atrapamiento, por golpe, pueden destrozar la mercadería o puede caérsele algún rack, ¿ya? Entonces, siempre el sistema de almacenamiento es una actividad necesaria para guardar y mantener los productos. Eso es lo que siempre tienen que saber, que es una actividad necesaria cuando se habla de almacenamiento, sí o sí debe de haber un lugar para guardar y mantener los productos y hacerlo de una forma ordenada y segura. Y ahora, si tuviéramos que definir el concepto de almacenamiento de sustancias peligrosas, ¿qué podrían decir? ¿Cómo, profe? ¿Cómo definirían la definición de almacenamiento de sustancias peligrosas? ¿O cómo debiera ser un almacenamiento con sustancias peligrosas? Debiera ser primeramente con materiales cortafuegos de bases sólidas, paredes sólidas también. Ya, Dependiendo del tipo de material, tendría que ir a piso, ya, a piso entre comillas, porque tendría que ir sobre los pallets, ya que eso. directamente al piso no puede estar. Bueno, Teniendo separaciones si es que almacenamos más de una sustancia, tener los límites bien marcados, dónde va uno y dónde va otro, para así evitar accidentes. ya. Sí, más o menos dio la clave en todo lo que corresponde. ¿Ya? Primero, es importante, chiquillos, de que podamos hacer un diseño compatible con la sustancia. ¿Qué quiere decir un diseño compatible con la sustancia? Volvamos al ejemplo de la pintura, por ejemplo.
¿Qué quiere decir un diseño compatible con la sustancia en el caso de la pintura? Que depende de cada sustancia. ¿Ya? De cada sustancia para hacerle como eh, o sea que cada sustancia tiene su diferente, como su diferente, ay, se me fue la palabra. ¿Ya? Pero recuerden que están almacenando pintura. Entonces, veamos la estructura o el diseño por una pintura. ¿Cuál sería un diseño para una pintura? ¿Qué piensan los demás? ¿O qué cosa debería de llevar esa bodega si están almacenando pintura? Áreas ventiladas. Ya, áreas ventiladas. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de área ventilada? Dependiendo del tipo de pintura, tendría que llevarse mascarilla, por ejemplo. Sí, depende del tipo de pintura que están almacenando. Podrían llevar mascarilla. Pero vamos al diseño, no a cómo nosotros vamos, sino vamos al diseño. ¿Cómo debería de ser ese rack? ¿Cómo deberían ser los espacios? ¿Cómo deberían ser las dimensiones? ¿Con qué debería de ponerse la pintura arriba del rack? Eh, ¿Qué simbolismo debería de tener? ¿Qué rombo? ¿Se comprende? Sí, profe, pero con la pintura, ¿cómo se trataría con la pintura? Como en el sentido, como ustedes tendrían que, a ustedes les va a llegar una hoja de seguridad, acuérdense, cuando ustedes tengan que hacer almacenamiento. Entonces ustedes van a decir, ah, ya, esta hoja de seguridad dice que es una pintura corrosiva. Este dice que es una pintura inflamable. O acá dice, ah, esta es tóxica. Entonces ahí ustedes tendrían que saber cómo almacenarla. Ya, lo primero entonces es saber hacer una lectura de una hoja de seguridad. Siguiente, poder saber si su bodega cumple para poder eh, dentro de la misma hoja de seguridad les podría decir, no sé, que tiene daño al medio ambiente, que tiene daño de irritación, entonces ahí ustedes tendrían que saber qué es lo que tendrían que hacer. Por ejemplo, la persona que la va a almacenar, si es un producto irritable, tendría que decirle que se ponga guantes, que se ponga gafas, todo lo que obviamente ayude a poder evitar el contacto si es que se les llegara a caer, porque ustedes no tienen que pensar que se les va a caer o que no se les va a caer. Lo que ustedes tendrían que pensar es cuál es el riesgo más alto que podría suceder con ese tipo de producto, ¿ya? Y lo mismo, verificar que el sistema de ventilación esté despejado, que la iluminaria esté en buenas condiciones, que esa bodega quede siempre cerrada, verificar que estén los candados, ¿ya? Eso es como más o menos lo que deberían de hacer. ¿Se entiende? Es como ¿Cómo, Bastián? como adaptar la bodega a la sustancia. Sí, sí. Siempre cuando ustedes hablen de sustancias peligrosas, es así. Siempre tienen que la sustancia estar cómoda en el lugar. No la bodega debe ser más importante, sino que lo más importante es que el producto no quede en una bodega que no cumpla las condiciones. Eso es lo primero, chiquillos. Si la bodega no cumple las condiciones, ustedes no la pueden adaptar, porque las condiciones ya están estipuladas dentro del Decreto Supremo 73, el Decreto Supremo 43 y el 594. A ustedes le ayudan a poder saber si esa bodega cumple o no cumple con los estándares para poder almacenar.
Porque, por ejemplo, ustedes tienen un producto hoy día, lunes, 8 de la mañana, les llega pintura. Y ustedes en la bodega donde van a dejar esa pintura, que es altamente inflamable o tóxica, solamente cuentan con una bodega que no tiene ventilación. ¿Podrían dejarla ahí? No, No, Entonces, si ya no la pueden dejar ahí, no pueden adaptar a la bodega el producto. Tendrían que hacer una modificación en su bodega, pero ya no podrían almacenar ese producto. Y si no tienen otra bodega, ¿dónde lo dejarían ese producto? No lo pueden dejar en ninguna parte porque se les puede prender o se les puede inflamar o explotar. Entonces, ahí es cuando yo digo, tengo que planificar mi trabajo, tengo que planificar mi almacenamiento. Por lo cual, por eso yo cuando construyo bodegas, yo sé para qué sirven o de qué forma me pueden ayudar. ¿Ya? Entonces ese es el punto, chiquillo, que yo diga para qué me sirve, cómo me ayuda, y desde ahí yo empiezo a hacer toda la estructuración. ¿Ya? profe, Dígame. si por casualidad de la vida me toca trabajar en un lugar con sustancias peligrosas, ¿yo debería especializarme más en ese tema? Como Sí. para... O sea, es obligatorio y necesario. Sí, porque usted después ya va a tener que empezar a interpretar las hojas de seguridad. Y puede ser de que llegue un producto que usted no lo conozca, pero por medio de una hoja de seguridad usted lo puede identificar. Entonces ahí usted va a saber si ese producto tiene que cumplir un estándar mucho más alto o un estándar mucho más controlado. Por ejemplo, yo conozco una empresa que vende pintura, pero esta empresa que vende pintura es una pintura que no es tóxica, no es inflamable, ni tampoco daña el medio ambiente. Entonces, esa pintura, ¿dónde la podría almacenar? No es tóxica, no es inflamable y no es. No. Es más, no pasa ni como sustancia peligrosa, según su hoja de seguridad. Entonces, en ese caso, ese producto yo Se podría simplemente, almacenar en cualquier en lado, cualquier parte entonces. en cualquier parte, cumpliendo, sí, yo siempre le decía en esa bodega, está bien, es un producto no inflamable, no tóxico, todo pero igual cumpliendo con algunas cosas, no dejándola en el suelo, manteniéndola en altura, ¿ya? Pero cosas mínimas, por ejemplo, si ya no tuviera ventilación, está bien. Si tuviera el producto bien guardado, no, ya no es tóxico, no es inflamable, entonces no va a tener problema en cuanto a eso, ¿ya? Y esas pinturas efectivamente son mucho más caras, por lo cual son pinturas como exclusivas o específicas para cierta actividad o para cierto cliente. Pero si nos vamos a las pinturas normales, son tóxicas, son inflamables, son corrosivas, va a depender del tipo de material de la pintura que estamos usando, ¿ya? Pero sí debemos de nosotros tener un diseño que sea compatible con nuestra sustancia. Eso es lo más importante que debemos de tener, chiquillos. ¿Ya? Siempre debemos de llevar un registro. Cuando nosotros hablamos de almacenamiento, siempre tenemos que tener un registro. Siempre tiene que haber alguien responsable de esa bodega. ¿Ya? Siempre tenemos que ser responsables por esa bodega. Entonces, si nosotros somos responsables por esa bodega, debemos de llevar este registro de los productos que salen, que ingresan, cómo se guardan, cuánta es la cantidad, ¿ya? De eso, de todo un poco. ¿Cómo ustedes podrían llevar un registro, chiquillo? ¿Cómo piensan? profe, disculpe, un registro no entendí. ¿Cómo? ¿Cómo podrían ustedes llevar un registro de almacenamiento en una bodega? Si ustedes están a cargo de la bodega, ¿cómo harían ese registro?
por medio de sistemas de informática que como tienen un seguimiento del producto. ¿Ya? Pero ¿cómo sería su hoja? Por ejemplo, si les dijeran, Luis, créame un registro de almacenamiento de bodega. ¿Cómo se lo crearía usted? Pero con registro de almacenamiento se referiría a todo lo que tengo yo de existencia en el almacén. Sí. Entonces usted ahí tendría que tener un registro de los productos. Entonces, ¿cómo sería su registro? ¿Cómo sería su hojita? Yo detallaría el producto, lo que es, lo acompañaría con el SKU, que sería como el root del producto, con el cual se puede identificar el pasillo y el estante, en este caso la altura donde está almacenado. ¿Ya? ¿Qué más? Especificaría si eso no es, o si representa o no un riesgo para los distintos como tipos de riesgos que hay. Ya, especificaría los diferentes tipos de... ¿Ya? ¿Qué más? La cantidad de productos que tengo de ese mismo tipo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo harían una hojita completa? Porque cada uno está diciendo cosas, pero ¿cómo ustedes presentarían una hoja? Un registro. ¿Cómo presentarían este registro de almacenamiento? ¿Qué debería de tener el registro? Completo. ¿Creen que debería llevar una firma? ¿Que debería llevar un nombre? ¿Que debería llevar un horario? ¿Que debería llevar una cantidad de kilos? En este caso, mi firma, como el encargado de esa bodega, ¿Ya? el- debería llevar también bueno, la empresa en sí, su root, dirección, el, como usted dice, los kilos que lleva esta carga, eh, su totalidad y unitariamente. ¿Ya? Ok. Entonces, así nosotros podríamos tener una buena bodega, bien ordenada, específica, saber para qué necesitamos esa bodega y cómo la podemos usar, y no tener ningún tipo de problema por temas relacionados por seguridad o salud. ¿Ya? Miren, esto más o menos es como nosotros debiéramos de tener una bodega de sustancias peligrosas. ¿Qué le llama la atención en esa imagen? ¿La ven? ¿Ven la imagen? Sí, sí, se ve, profe. El Ya, extintor está fuera de la bodega. ya el extintor está afuera. ¿Qué más le llama la atención? El rombo. Ya el rombo. ¿Qué más? ¿Está numerado? Sí, está numerada. Y lo otro, chiquillo, es esto, miren. Ah, acá. Tiene una hoja de seguridad que está ahí. Donde está la flechita, ¿la ven? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces, así debe de ser una bodega, chiquillo. Debe tener el rombo, o en este caso identificar el producto, señaléticas, extintores, hojas de seguridad y numeración de la bodega. Y si ustedes se dan cuenta, esta bodega debiera permanecer siempre, siempre cerrada. ¿Ya?
Entonces, así debe de ser mi bodega de sustancias peligrosas. Bien detallada, bien específica, por el tipo de producto que yo estoy almacenando. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de cómo yo puedo almacenar. Por ejemplo, cómo yo podría almacenar productos corrosivos. ¿Qué son productos corrosivos? A ver. ¿Qué entienden o comprenden ustedes como un producto corrosivo? Presentan un riesgo al contacto. Ya, al contacto. ¿Qué más? Son los ácidos, ¿no, profe? Sí, son ácidos. Estos productos pueden dañar a otro producto. Entonces, por eso yo tengo que saber que en esta bodega no puedo almacenar otro producto que no sea corrosivo. O mis productos corrosivos debería de separarlos en un lugar específico que no dañen a otro producto. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Van comprendiendo entonces cómo deberían de tener una bodega si a ustedes se les pidiera? Sí, profe. Sí, profe. Miren. Vamos a checar esto. Acá hay algunas especificaciones técnicas que son normadas en cuanto a la distancia que debe tener de un elemento compatible con un elemento no compatible. ¿Ya? O sea, si en este caso ustedes almacenan un producto y almacenan otro y se dan cuenta que entre los dos productos no hay incompatibilidad, ustedes tienen que tener una distancia mínima de 2,4 metros. ¿Ya? Y en el caso de una sustancia peligrosa y una sustancia no peligrosa, una distancia mínima de 1,2 metros. Más o menos se van haciendo una idea de cómo deberían entonces hacer una bodega o cómo deberían de estructurar un layout. Sí, profe. ¿Ya? O sea, no podrían juntar productos incompatibles. Por eso volvemos a lo mismo. Si ustedes saben leer una hoja de seguridad, no van a tener problema con esto. Si ustedes no saben leer una hoja de seguridad, pueden tener problema con esto porque ustedes pueden dejar pasar un producto que pueda ser incompatible. ¿Ya? Es muy relevante el leer las hojas de seguridad, tanto para poder mantener las distancias o lo que especifica la normativa, más para que nosotros podamos saber cómo poder crear nuestra propia bodega. Es necesario que un sistema de extinción por una bodega de sustancias peligrosas deba de ser así, como está en la imagen. Sí, profe. ¿Por qué? Yo siempre les digo por qué, chiquillo, porque en el mundo real los dueños, los gerentes, nunca les van a decir que sí a todo. Siempre les van a poner un porqué. Independiente que ellos ya tengan experiencia, sepan de estos temas, siempre le van a decir el y por qué. Y ahí es donde ustedes tienen que argumentar el por qué, para que ellos después digan, ah, efectivamente lo que él me está diciendo tiene razón, tiene sentido y no hay ningún tipo de inconveniente. Porque ahí se ve como bien adaptado. Hay sustancias peligrosas y sustancias no peligrosas. Hay rumbos de seguridad. Hay un letrero de prevención que dice que no hay que fumar. Un extintor. Encuentro que está bien adaptado como para eso. ¿Ya? Pero ¿cómo ustedes argumentarían a un dueño que es necesario tener todo esto? ¿Qué le dirían? O a un gerente de operaciones. ¿Por qué lo harían así? Tienen que tener un argumento ustedes. Que no Técnico. hacerlo arraigaría a todo. ¿Ya? Podría arraigar desde no sé, un accidente mínimo a condenar a todo su almacén. ¿Ya?
tanto a pérdidas físicas como la misma clausuración de este. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensa Jocelyn, Catherine? Profe, una consulta. ¿En la hoja de seguridad también va inscrito cómo manipular el producto que se está tratando? Ujú. Sí, va cómo se manipula y también sale cómo usted debe de tratarlo si es que sufre alguna de las consecuencias, llámese intoxicación, irritación, inflamable, ¿ya? Ahí dentro de la hoja de seguridad también dice qué hay que hacer, cuáles son los pasos a seguir si alguien, no sé, consume alguno de estos productos o le cae en la piel. Ahí en la hoja de seguridad le va a decir qué son los pasos a seguir y cómo hacerlo, ¿ya? ¿Y quiénes son los que elaboran la hoja de seguridad, profe? En este caso puede ser un ingeniero químico, puede ser un ingeniero en prevención de riesgo, puede ser un ingeniero medioambiental y puede ser un ingeniero civil industrial. ¿Ya? Que son personas que pueden tener expertise o noción con el tema que se está analizando. Y puede ser cualquier tipo de profesional que tenga una especialización en temas relacionados con sustancias peligrosas. Por eso, por ejemplo, su compañero me preguntaba, ¿es necesario que yo me especialice? Si ustedes quieren hacer expertise, pueden hacer diplomado o magíster en temas relacionados con sustancias peligrosas y efectivamente ustedes también podrían actualizar o crear hojas de seguridad. Ya, porque acá no existe una carrera específica de hojas de seguridad o de sustancias peligrosas, sino que es una rama de alguna de las carreras. Por ejemplo, si yo tuviera que argumentarle a un dueño esta imagen, o porque él me podría decir, oye, qué cara, yo le daría un argumento por cada una de las cosas. Yo le diría, mira, según el decreto supremo 594, toda instalación debe de tener un sistema de distinción. Y en este caso, ¿cuál es nuestro sistema de extinción? Un extintor. Y el extintor solamente, el que yo te estoy mostrando acá en la imagen, cubre 375 metros cuadrados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo con uno no voy a alcanzar. Solamente este es un sistema de extinción, le estoy diciendo. Además, siempre cuando nosotros almacenamos sustancias peligrosas, según el Decreto Supremo 43 o el Decreto Supremo 43 y 73, perdón, dice que debemos de tener un sistema de extinción. Y este sistema de extinción también tiene que ser antiterrame. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar el derrame? Con arena, o arenilla en este caso. ¿Ya? Y a la vez debo de tener identificada y específicamente distribuida mis productos en un lugar que sean, primero, mantener la distancia entre un producto de sustancia peligrosa y no peligrosa, como me indica también la normativa, que debo de tener 1,2 metros de distancia, y además la debo de tener señalizada para poder evitar cualquier tipo de inconveniente para alguien que no esté en el lugar o no sepa dónde está. Debo de contar con una hoja de seguridad para poder especificar qué producto es, y eso está también normado, y debo de tener un registro de las sustancias almacenadas por una posible fiscalización o un posible amago de incendio, donde va a llegar bombero, y bombero, para que pueda leer de forma rápida, necesita tener un registro de las sustancias almacenadas, ¿ya? Y todos los demás, las señaléticas que tú ves, son obligatorias dentro de la legislación chilena para poder ayudar a evitar desconocimiento o falta de seguridad.
Entonces yo le diría, si tú estás de acuerdo lo hacemos, si no estás de acuerdo, tenlo claro que es la única forma que tú vas a tener tu patente y que no te la van a quitar en relación a sustancias peligrosas. Profe, Dígame, ¿qué número es el decreto que dijo en un principio sobre la extinción? el 594, Ya vale, profe. ya que ese tiene que ver con condiciones básicas en lugares de trabajo. Cuando yo hablo de condiciones básicas, está hablando de todo. Dentro de todos esos capítulos, que es un decreto súper largo, sale uno que habla de la extinción y de los extintores y la cantidad de extintores por metraje cuadrado. Así es como usted, porque por ejemplo, no sé si alguna vez usted han ido a una bodega o un lugar y ustedes dicen, ¿por qué en esta bodega hay 15 extintores? ¿O por qué hay 10 extintores? ¿O por qué tiene solamente 4? Entonces ahí usted, fácil, usted le preguntan, ¿cuánto es el total del lugar donde están? Y la persona le va a decir, no sé, son 5.000 metros. Entonces ustedes dicen, 5.000 metros. A ver, y ustedes ponen 5.000 dividido en 375. Efectivamente, tienes que tener 3 extintores. ¿Ya? El total lo están dividiendo por el metraje de lo que está cubriendo el extintor. Y ahí automáticamente ustedes saben cuántos extintores necesitan en ese lugar. ¿Cuánto metraje cubre un extintor, profe? Depende del extintor. Por ejemplo, si estamos hablando de este extintor que está en la imagen, que es de 10 kilos, cubre 375 metros cuadrados. Hay otro que cubre 400 y hay otro que cubre 100 infracción. Va a depender los kilos del extintor. Ya, profe. ¿Ya? Que es lo mismo que pasa con la manguera. La manguera también va a cubrir el radio, en este caso en la red húmeda, del lugar donde ustedes están teniendo el producto. ¿Ya? Pues ustedes se dan cuenta, ¿por qué en una bodega de sustancias peligrosas no hay manguera? Porque recuerden que hay productos que no le pueden echar agua. ¿Se acuerdan? Y eso es lo bueno, que también sale especificado en la hoja de seguridad. Entonces, porque puede producir un daño irreversible al medio ambiente o pueden producir un daño considerable en el producto o en el lugar donde están almacenando. Sí, un tema bien complicado, pero bien interesante si es que alguien quiere especificarse. ¿Ya? Bueno, todos los pasillos deben de tener un ancho mínimo de 1,2 metros. Y la altura debe tener un metro entre la iluminaria y el techo. Tampoco debe ser una bodega que esté pegada. Debe tener una separación. ¿Ya? No es llegar y pegar todo. Bueno, acá tenemos una imagen de una bodega. Esta bodega no es de sustancias peligrosas, porque si ustedes se dan cuenta, no hay rombos de seguridad. Simplemente una bodega estándar donde ustedes ven el ancho mínimo que debe de contar y la altura del producto, ¿ya? Aparte, dentro de la normativa en el Decreto Supremo 594, dice también la cantidad de luz que deben de tener los puestos de trabajo fijos y los puestos de trabajo en terreno. Ya, los puestos de trabajo físicos mínimo tienen que tener 300 luz y en terreno 150. Entonces, así es como ustedes van verificando y viendo cómo se va almacenando esto y cómo hay que ir cuidándolo en cuanto a todo eso. ¿Ya? ¿Se dan cuenta lo que está almacenando ahí? ¿Combustible? Sí. Combustible. Y se debe hacer en un lugar específico. ¿Ya? Se debe hacer en un lugar específico, bien resguardado o donde corresponda. Y bien ordenado. ¿Ya?
se separa por colores los productos, porque también los tambores en este caso también tienen colores para poder identificar el tipo de producto que están teniendo. Y a la vez se ponen sobre una batea, si es que tienen una bodega pequeñita. Ya, si ustedes se dan cuenta, es una bodega pequeñita, pero está ordenada, está bien almacenada y bien distribuida. Entonces, así es como yo tengo que hacer mi sistema y siempre con señalética. Siempre yo tengo que etiquetar todo. ¿Ya? Y lo otro que es importante, chiquillos, las duchas, las bodegas de sustancias peligrosas deben de contar con duchas y lavaojos. ¿Por qué piensan que debe contar con ducha y lavaojos? ¿Qué piensan? Porque, a ver. En caso de que la sustancia me cayese en el cuerpo, o en los mismos ojos. Ya. Sí, por eso debe contar con ducha y lavaojos. Porque ustedes de forma inmediata deben de dirigirse a esta zona y poder intentar sacarse todo lo más posible de la sustancia. Pero para eso también es importante que ustedes conozcan qué sustancia están almacenando, porque puede ser de que usted les cayó en el cuerpo y no es corrosiva, no es inflamable y no es tóxica. Entonces, ustedes capaz que se van a mojar y no tiene sentido, simplemente deberían de cambiarse ropa. Pero en otros casos puede ser que sí efectivamente sea un producto corrosivo. ¿Ya? Es como lo más complicado siempre el corrosivo, chiquillo, porque eso puede dañar su piel o irritable. Pero en el otro sentido es como más ya llevadero. ¿Ya? Pero sí, por normativa, deben de contar con una ducha y un lavavajillas de emergencia. ¿Ya? ¿Se cumple esto? Muy poco. Ya, acá están los sistemas de ventilación que yo les hablaba, dependiendo del tipo de producto que van a almacenar. En algunos son naturales y en otros son artificiales. Pero todos deben de contar con un sistema de ventilación. Todas las bodegas. Yo podría tener sustancias peligrosas, pero solamente transitoria. ¿Usted sabe lo que significa el concepto transitorio? Que va y viene. ¿Ya? Que va y viene o se retira durante el día o es un lugar que está hecho para poder cargar y descargar. Yo podría tenerlo durante el día, pero debe de ser con las especificaciones también técnicas de un piso sólido, resistente, un sistema manual de derrame y un sistema manual de control de incendio. ¿Ya? Esa es como la especificación mínima que yo debo de tener. Y a la vez, solamente se pueden almacenar sustancias hasta la clase 2. ¿Ustedes saben cuáles son las sustancias clase 2? ¿Se recuerdan? Gases comprimidos. Sí. Ya. Y ahí en ese caso no es necesario tener el piso resistente al agua, porque es un gas comprimido, ¿ya? Pero esa es como un poco algunas excepciones que tiene la normativa, pero que no son para poder almacenarlas para siempre, sino que es como sale ahí la imagen. Cargar, descargar, ordenar y guardar. ¿Ya? Ya, a ver entonces, chiquillo, ¿qué debe de contar la bodega de sustancias peligrosas? ¿Qué cosas debería de contar? Yo para tener mi bodega para una posible fiscalización de Ceremi, ¿qué es lo que debería tener entonces mi bodega? Rompos de seguridad. Ya, rumbos de seguridad, ¿qué más? Ventilador La hoja, Ventilación, la hoja de lavavajillas, seguridad, ya, ¿qué más? extintor, Extintor, ya, estructura sólida, estructura sólida,
¿Ya? ¿Qué más? Iluminación. Iluminación, ¿ya? Le faltan algunas cosas La que hoja de son... seguridad, no sé si lo dijeron. Ahí está, la hoja de seguridad, pero también le falta algo, chiquillos, que también esto no es llegar y hacerlo, que deben de contar con un estudio de carga de combustible. ¿Saben lo que es eso? ¿Cómo? Un estudio de carga de combustible. No. ¿Han escuchado hablar antes de eso? No, profe. No, ¿Nunca? El estudio, vamos a ver eso. El estudio de carga de combustible, a ustedes les dice que tiene que saber la densidad, la resistencia, el peso y la cantidad. ¿Ya? Entonces, ustedes al hacer un estudio de carga de combustible, ustedes tienen que decir cuál es la capacidad máxima de poder cargar esa bodega con ese combustible para que no produzca un daño instantáneo o sin necesidad de algún tipo de manipulación. ¿Ya? Puede ser porque el producto tenga una distancia menor, entonces por eso se hace un estudio de carga de combustible. ¿Ya? Y ese estudio de carga de combustible debe estar visado por la Seremi, por la inspección, por el Departamento de Permiso de la Municipalidad, en este caso el Departamento de Parte o de Obras Municipales, y que está normado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Entonces debemos de hacer ese sistema de carga de combustible. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, ese sistema a mí me puede decir la densidad que tiene mi pared, la resistencia que puede tener, si es que yo la separo, o la resistencia total de la bodega. Entonces, teniendo yo eso claro, puedo hacer esta carga de combustible. Ya aquí este es como un cálculo matemático que después se le va viendo la resistencia que va teniendo esa bodega o ese lugar donde lo van a hacer. ¿Ya? Y después viene ya el programa de mantención de los extintores, de la red húmeda, de la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿para qué creen ustedes que sirve el estudio de carga de combustible entonces? Para ver cuánto soporta mi bodega. ¿Ya? ¿Qué más? Para saber la densidad, la resistencia, el peso y eso, la cantidad. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que es lo primero que deberían de hacer para poder hacer una carga de combustible? O para solicitar una carga de combustible. Hacer un estudio de carga. Ya, pero recuerden que para poder hacer este estudio de carga, volvamos a lo mismo. Si ustedes esto le dicen a un dueño, el dueño va a decir, oh, ya, ¿y por qué tengo que hacerlo? Entonces, ¿ustedes qué le podrían decir? Algunos ya, para poder controlar, para poder verificar la resistencia en la bodega y todo eso. Entonces, el dueño va a decir, ya, ¿qué necesitáis entonces para poder hacer este estudio de carga de combustible? ¿Ustedes qué le van a decir? ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita para qué, profe? Disculpe. Para poder hacer el estudio de carga de combustible. Entonces ahí usted le ¿Un dice, piso estable o no? sí, pero usted ahí le dirían, ¿sabes qué? Mira, yo para que vengan a hacer un estudio de carga de combustible, porque en ese caso no lo hacemos nosotros, a no ser que tengamos la expertise, le digo, necesito un plan, necesito identificar los tipos de productos, necesito saber la cantidad de productos que nosotros estamos almacenando, necesito saber la capacidad que tiene esta bodega según plano estructural que es el que te entregaron a ti.
¿ya? Necesito verificar las fichas de seguridad, ¿ya? Y con todo eso, yo voy haciendo una evaluación de un potencial combustible. De acuerdo a hacer esa evaluación de ese potencial combustible, yo puedo saber la densidad que va a tener esa bodega, ¿ya? Entonces, es importante saber el peso y la cantidad. Peso, cantidad, producto, ficha de seguridad, tipo de almacenamiento y la ficha de seguridad para que yo pueda ir leyéndola. Entonces yo con eso puedo tener, ¿ya? Si nos detuviéramos en esto, chiquillos, terminaríamos el otro año, porque es súper complicado tener claro cómo hacer un estudio de carga de combustible, porque aquí tendríamos que usar temas matemáticos, la física, ¿ya? Es una mezcla completa para poder saber el mejor cálculo posible para poder hacer esto. Pero sí lo importante es de que ustedes sepan, más allá de que lo puedan saber hacer o no hacer, es de que si una bodega de sustancias peligrosas para poder controlar el incendio, sí o sí necesita un estudio de carga de combustible. ¿Ya? Esta es una característica específica que deben de contar las bodegas cuando tienen más de 50 toneladas. Este es un sistema. No quiere decir que sea el sistema que todos van a usar. ¿Ya? Pero esta bodega tiene ese sistema de automático de extinción de incendio por medio de espuma. Pero cuando yo almaceno más de 50 toneladas, deberá contar con un sistema. Si ustedes se dan cuenta, 50 toneladas igual es harto. Pero no necesariamente tiene que ser de espuma, sino que puede ser un sistema de extinción, ¿ya? Pero automático. ¿Han visto estas como relojitos que hay arriba o Splinker, que son sistemas automáticos de extinción que van midiendo y que se activan de acuerdo a la necesidad o a lo que se vaya viendo? Ese es un poco lo que nosotros necesitamos contar. Cuando más de 50 toneladas en una bodega. ¿Ya? Y acá, bueno, hay algunas características que debería de contar una bodega de tensión automática, la cantidad de metros o la cantidad de toneladas, tipo de respuesta, brigada interna. Cuando yo tengo más de 300 toneladas, yo debo de tener una brigada interna. Cuando yo ya tengo un sistema de extinción manual, eh, cuando ya tengo 400, debo de tener red húmeda y gabinete. Y cuando yo ya tengo 600 toneladas, debo de tener un sistema de extinción de acción manual que esté operativo los 365 días del año. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Y acá vemos un sistema a granel, porque yo les había dicho, hay algunos productos que se pueden almacenar a granel, pero en este caso necesitamos una memoria de cálculo para poder ver si eh, esa como producto o ese dispensador a granel puede resistir en cuanto a este sistema de cálculo. ¿Ya? Tiene que tener mantención y todo lo que ya habíamos conversado. Tiene que estar identificado. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta imagen no es de Chile, pero también cumple con todos los estándares, igual que en Chile, porque es una normativa internacional. Por ejemplo, si ustedes tuvieran conductores, porque hay y pasa, que hay conductores que a veces tienen que ir afuera de Chile a buscar ciertas cosas, para eso ellos saben, por medio de los simbolismos, qué tipo de producto es y cuáles son los daños que pueden tener. ¿Ya? Bueno, y acá estamos hablando de almacenamiento de sustancias por contenedores,
que esté en el puerto, que se puede mantener por un rato y ya después tenemos que sacarlos de ahí, cuando es que vienen llegando productos de fuera de Chile. Ya. Debe existir un piso sólido, correctamente rotulado, separación, distanciamiento de muro, altura. Y esta es la normativa chilena, cómo debería ir almacenado un producto. Nombre comercial, nombre químico, medida de primer auxilio, información toxicológica, manipulación, rombo, NU, rombo específico, y qué hacen en caso de una emergencia. ¿Ya? Y ahí está el rombo general. ¿Dudas? Consulta, pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, está clarito. Por mi parte tampoco, profe, está clarito. Súper. Ya, chiquillo. Entonces, nos vemos la próxima clase. Profe, ¿me va a dar las instrucciones del trabajo que viene ahora? Sí, les voy a explicar mejor. ¿Este trabajo es grupal, profe, o es individual? No, es grupal. ¿Podemos ocupar los mismos grupos? Pueden en los ocupar los trabajos? mismos grupos sin problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se le está pidiendo a ustedes? Poder hacer una investigación y seleccionar una bodega logística donde hayan sustancias peligrosas. ¿Ya? Eso es lo primero. La bodega debe tener, ya ustedes deben de simular un video, una inspección de una bodega. ¿Ya? Implementación de los rombos de seguridad de la bodega de sustancias peligrosas y creando señalética de sustancias peligrosas. No le estoy pidiendo, chiquillos, que vayan a una bodega, ni tampoco que me muestren los productos. Esto es todo simulado. ¿Ya? Lo que ustedes podrían hacer es pegar en una pantalla, en una pizarra o en una pared, todos los simbolismos y especificarme que de ahí para adentro tienen sustancias peligrosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que alguien cuando llegue ahí, en la bodega, ustedes con un checklist, me van a hacer una inspección. Nombre, root, producto que viene a dejar, trae ficha de seguridad, todas las cosas. Y ustedes le dicen, firma aquí. Listo. Después ustedes dentro de su bodega van a tener que hacer una implementación con rombos de seguridad, pero eso lo ponen a la entrada. Y creando señalética específica para sustancias peligrosas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? Yo no entiendo cómo podría simular una inspección a la bodega. Es una grabación. Es como que usted va entrando a la puerta de algo en su casa o donde lo haga y ahí usted pone entrada bodega o bodega de sustancias peligrosas y pone todos los rombos y todas las señaléticas. ¿Ya? Profe, ¿y esto para cuándo sería? Para que lo empiecen a trabajar no lo vamos a exponer el jueves. El jueves ustedes me tienen que traer avances para saber cómo van. Ah, ya. Y ahí aclaramos dudas igual. Sí. Entonces ahí dice, cumple con la bodega logística, contempla el video de la simulación de inspección de bodega,
contemplo la bodega de sustancias peligrosas, cuenta con señalética de sustancias peligrosas y se crean rombos de seguridad. Entonces, el producto tiene que ser una sustancia peligrosa, ¿ya? Ahí ustedes pueden Profe, usar... aquí no nos está pidiendo hoja de seguridad, ¿cierto? No, en la siguiente parte, recuerden que este trabajo se divide en dos partes. La primera parte es esta, y la segunda parte, que la vamos a hacer como en 2 semanas más, es de otra cosa, que tiene que ver con ¿dónde está? El checklist. Ahí ustedes ya hacen un checklist de una bodega. Y dentro de ese checklist, ahí ustedes tienen que verificar si efectivamente cuentan o no cuentan con un rombo de seguridad, con una hoja de seguridad y todo eso. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Eso. Ya, pues, chiquillos. Profe, disculpe, Dígame. la clase la va a subir. Sí, la voy a subir. Ya, gracias. Ya, pues, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, chao. hasta Chao, luego. profe. Chao, profe. Profe. Hola. Chao.